en la experiencia humana. El corazón del hombre ha sido inundado por actitudes, por acciones contrarias a la voluntad de Dios. Pablo escribió a los Gálatas estas palabras: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Una lista grande, larga, de las cosas que Pablo llama producto de la carne. La carne es un vocablo que se usa en la Biblia para hablar de aquello que es contrario al Espíritu, particularmente al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Y Pablo dice que eso es lo que llena el corazón del hombre, particularmente del hombre que no conoce a Dios, pero incluso muchas veces también el corazón de creyentes. Desde el principio de la raza humana, la envidia, los celos, todas esas cuestiones negativas han causado serios estragos en la experiencia humana. Caín mató a su hermano Abel por envidia y por celos. Y lo único que nos puede librar a ti y a mí de esas consecuencias terribles es vivir una vida de comunión íntima con Dios. Hombres y mujeres son afectados por chismes, por cuentos, por historias que no edifican, sino que más bien destruyen las relaciones humanas. Soy Luis Carballosa. En este día quiero compartir con vosotros las enseñanzas del Salmo 52. Este salmo tiene una inscripción: al músico principal, masquil, la palabrita que significa instrucción, de David, cuando vino Doeg, edomita, y dio cuenta a Saúl diciéndole: David ha venido a casa de Ahimelech. Doeg, el edomita, abrió su boca para, como solemos decir, sembrar cizaña, para sembrar enemistad, para aumentar el alejamiento de David y Saúl y para empeorar las relaciones que ya existían entre Saúl y David. Toda esa historia muy sorprendente, muy llamativa, se encuentra escrita en el primer libro de Samuel, capítulo 22,
y los siguientes capítulos. David escribe este salmo para desenmascarar a Doeg, el edomita, que estaba causando tanto mal y que fue responsable por el derramamiento de sangre y de sangre inocente. David comienza este salmo con la pregunta: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Amas o has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Así describe David a Doeg. Doeg era un hombre malo, se jactaba de la maldad, lo dice allí versículo 1. No tenía en cuenta el hecho de que Dios es misericordioso. ¿Cómo lo iba a tener en cuenta si Doeg no conocía a Dios? Puso tropiezo en el camino de David, este edomita. Agravios maquina tu lengua. Hacía mal uso de la lengua. Y David lo compara a una navaja, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien. Todo lo contrario de lo que debía de hacer o lo que debe hacer una persona hacia un semejante. Y además de eso añade la mentira más que la verdad. Doeg amaba más la mentira que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua, la de Doeg. Doeg fue el que secretió a Saúl, diciéndole: David ha ido al sacerdote Ahimelech. Ahimelech le dio comida, le dio pan, y además de eso le dio la espada de Goliat. Todas esas cosas dijo Doeg a Saúl. En otras palabras, Doeg preparó el escenario para crear y para aumentar y para mal guiar los sentimientos de Saúl hacia David. Querido hermano, querida hermana, procura que tus palabras siempre sean claras y honestas. No siembres el mal. No pongas tropiezo en el camino de nadie. No hagas como hizo Doeg. Lo que hizo Doeg terminó en una catástrofe. Al leer este salmo y al ver lo que dice allí en el primer libro de Samuel, capítulo 22, cuántas personas murieron por las palabras y por los chismes de Doeg. Cuando abras tu boca, que sea para bendecir. Cuando digas algo,
que sea para edificar la vida de otra persona. No uses tu lengua para el mal. Dios está atento. Dios escucha lo que dices. Usa tus palabras, tus pensamientos, tus consejos, todo lo que dice, para traer bien y edificación a la vida de otra persona. En el caso de Doeg, allí había maldad, había orgullo. En primer lugar, lo dice ahí, era un corazón, el de Doeg, de maldad y de orgullo. Y además de eso, también buscaba el mal, procuraba el mal para otras personas y usaba sus palabras para causar daño a otros. Cuando abras tu boca, cuando profieras palabras que sean para el bien de otros. Cuando hables, habla claramente. Habla que se te entienda, que se te escuche con claridad. No andes secreteando ni chismeando. Eso produce tristeza, produce daño, calamidad y a veces muerte. En el caso de Doeg, sus palabras causaron que Saúl ordenase el asesinato de 85 sacerdotes. Y ninguna otra persona quiso ejecutar la orden de Saúl. ¿Quién la ejecutó? Doeg, porque en su corazón el mal abundaba, el mal crecía, y lo que quería era ganar fama, quería que Saúl lo exaltase, lo elevase a un grado superior, y por eso fue causante de la muerte de 85 sacerdotes. Querido hermano, querida hermana, que tus palabras y tus hechos nunca sean usados para causar mal a otros. Que cuando abras tu boca sea para bendecir, que cuando abras tu boca sea para hacer bien a otras personas, para consolar, para confortar a otros. Dice el versículo 5, por tanto, Dios, dice en la Reina Valera, te destruirá para siempre, te destruye, tiempo presente, para siempre, te asola y te arranca de tu morada. El mal siempre va a traer consecuencias terribles. Y hay personas que se deleitan con hacer el mal. Una vez un pastor llegó a una casa para hacer una visita pastoral y encontró que la persona a la que iba a visitar estaba hablando por teléfono con otra persona y estaba hablando mal de alguien, estaba chismeando. El pastor al final le dijo a la señora, ¿por qué haces eso? Y ella contestó, bueno, pastor, no me gusta, pero me entretiene. Hay personas a quien el chisme no les gusta, pero les entretiene. Dice David aquí, verán los justos y temerán. Los justos miran esto y temen si Dios está dirigiendo, si Dios está guiando, si lo que se dice
si las palabras que se pronuncian agradan a Dios. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de las riquezas, de sus riquezas, y se mantuvo en su maldad, firme en su maldad. Se mantuvo aferrado a su maldad, y eso no trae bendición, todo lo contrario. David termina, versículo 8, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Si tú haces el bien, edificas a otro, vives en comunión con Dios, serás como el olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío, dice David, eternamente y para siempre. Te alabo para siempre, porque lo has hecho así. Espero en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Querido hermano, querida hermana, usa tu vida para edificar a otros. Usa tu vida para hacer bien a otros. Usa tus palabras para traer gozo y alegría a otros. No uses tu lengua para hacer daño. No uses tu hablar para destruir, para demoler a otros. Úsalo, usa tu hablar, usa tu lengua en primer lugar para alabar a Dios, para ensalzar, para exaltar a Dios, y úsala para edificar a tus hermanos, a tus hermanas, a tus semejantes. Quiera Dios que así lo hagas todos los días de tu vida. No hagas como Doeg, que usó sus palabras, su lengua para hacer daño, para hacer mal, y causó la muerte de 85 sacerdotes, sus casas, sus mujeres, sus hijos, incluso los pequeñitos, fueron asesinados por orden de Saúl, pero el responsable de todo eso fue Doeg el edomita. Quiera Dios bendecirte en este día y comprométete ahora mismo que cuando abras tu boca hablarás palabras que traigan bendición, gozo, alegría y edificación a otros, y nunca todo lo contrario. Que Dios te bendiga ricamente. Amén.